En este video vamos a ver una introducción a la regulación de velocidad de motores de corriente continua. Acá tenemos el circuito equivalente del motor de corriente continua con excitación separada y sus ecuaciones de voltaje y torque. Y acá tenemos lo mismo para motor de corriente continua con excitación shunt. La ecuación de armadura para la máquina de corriente continua es VA igual a RA por IA más kφ por omega. Y por otro lado, la ecuación de torque electromagnético es kφ por corriente de armadura. En esta segunda ecuación podemos despejar la corriente. Va a ser igual a torque dividido kφ, y esto lo podemos reemplazar en la primera ecuación, de manera que nos queda VA es igual a RA por torque dividido kφ más kφ por omega m. En la última ecuación despejamos la velocidad. Obtenemos omega m igual a VA sobre kφ menos RA dividido kφ al cuadrado por torque electromagnético. Aplicamos esta ecuación, obtenemos una recta con pendiente negativa, donde la pendiente es igual a RA dividido kφ cuadrado, y este punto sería la velocidad de vacío, omega m0, y es igual a VA dividido kφ. De esta ecuación se deduce entonces que se tienen tres métodos, tres formas de controlar la velocidad en una máquina de corriente continua con excitación separada. Estos son control por tensión de armadura, control por flujo de campo o equivalentemente por corriente de campo, flujo de campo en función de la corriente de campo, así que es lo mismo controlar la corriente de campo. Y un tercer método que sería control por resistencia de armadura. El control por tensión de armadura es el método más utilizado. Para variar la tensión de armadura hay que utilizar necesariamente electrónica de potencia, algún convertidor que podría ser un chopper, un convertidor de CDC o bien un rectificador del tipo controlado. Al variar la tensión de armadura, lo que hacemos es desplazar la curva torque-velocidad hacia arriba o hacia abajo según subamos o bajemos el voltaje aplicado a los terminales de armadura. En general, este método de control se utiliza en el rango desde 0 hasta la velocidad nominal, no más allá de la velocidad nominal, lo que vendría siendo equivalente a aplicar como máximo tensión nominal. Ya no se puede aplicar más tensión que la nominal porque se podría dañar la aislación del devanado. En general, en motores con excitación separada es suficiente con variar solamente el voltaje de armadura, pero en motores shunt, junto con variar el voltaje de armadura, habría que también variar la corriente de campo, variando por ejemplo algún reóstato de campo, ya, porque si variamos la tensión de armadura va a variar, en motores shunt va a variar también el flujo de campo, debido a que la rama de campo se encuentra conectada en paralelo a la fuente de alimentación. El segundo método de control de velocidad es por flujo de campo o bien por corriente de campo. Este método se ocupa una vez que ya estamos operando con tensión nominal, y lo que se continúa haciendo es disminuir el flujo, o sea, bajar la corriente de campo, nunca subirla, nunca aumentar la corriente de campo. Si variamos la corriente de campo, de acuerdo a la ecuación de torque-velocidad, lo que estamos variando es tanto el punto de corte con el eje de la Y, como la pendiente al mismo tiempo. En particular, la pendiente varía con mayor proporción debido a que está el flujo elevado al cuadrado. Así que al variar el flujo, al disminuir el flujo, lo que hacemos es ir variando pendiente y punto de corte con el eje de las Y. En particular, con este método, la idea es operar en sobrevelocidad, y el límite de velocidad para máquinas en general, cualquier tipo de máquina, se estima que es de 2,5 veces la velocidad nominal. Este es un límite mecánico, no eléctrico,
básicamente arriba de 2,5 veces hay bastante riesgo de que la máquina pueda desarmarse en términos mecánicos. Práctica para variar el flujo en motores con excitación shunt, basta con variar la resistencia de algún reóstato que haya conectado en el campo, aumentar la resistencia de campo, y en motores con excitación separada, normalmente el campo va conectado a otro convertidor electrónico de potencia, generalmente un rectificador monofásico totalmente controlado. Fotografía de convertidores típicos para máquinas de corriente continua. Actualmente el fabricante Parker es de los pocos que todavía comercializa convertidores para máquinas de corriente continua. El último método de control es control por resistencia de armadura. Este método se utiliza solamente en máquinas muy pequeñas de menos de 1 HP, generalmente fracción de HP, y se ocupan máquinas pequeñas porque es un método altamente ineficiente. O sea, al conectar resistencia, obviamente el sistema se vuelve cada vez más ineficiente. La ecuación torque-velocidad, al variar la resistencia, varía únicamente la pendiente de la curva, no varía el punto de corte con el eje de la Y. El rango de control por tensión de armadura y por corriente de campo se resume en esta lámina. Básicamente la tensión no puede superar la tensión nominal y con eso no vamos a poder obtener más velocidad que la nominal. Y por otro lado, la corriente de campo tampoco puede superar su valor nominal, sino que más bien lo que se hace es reducirla, y al reducir la corriente de campo podemos aumentar la velocidad por sobre la nominal. Acá se muestran las zonas de operación. Si controlamos la máquina por tensión de armadura, lo que obtenemos o que podemos obtener es torque constante, así que toda esta región de operación se denomina región de operación por torque constante. Y por otro lado, si ya tenemos voltaje nominal y empezamos a reducir la corriente de campo, vamos a perder capacidad de producir torque, pero podemos operar con potencia constante. Así que son básicamente dos regiones: torque constante, que nos permite llevar la velocidad hasta la nominal, y potencia constante, que es para operaciones sobre velocidad. Y aquí lo mismo, operando en los 4 cuadrantes posibles. Para regular la velocidad en motores de corriente continua con excitación serie, tenemos este circuito equivalente donde hay una sola corriente, que la corriente de armadura es igual a la corriente de campo serie, y tenemos estas ecuaciones de voltaje y de torque. Para encontrar la curva torque-velocidad del motor serie, tenemos voltaje de armadura es igual a resistencia de armadura más resistencia de campo serie por corriente de armadura más K phi F por omega m. Tenemos además que el torque electromagnético K phi F por corriente de armadura. Si consideramos la curva de magnetización, flujo, corriente de campo, y consideramos solamente la zona lineal, en la zona lineal podemos escribir que el flujo de campo es básicamente una constante por la corriente de campo. Además, la corriente de campo es igual a la corriente de armadura. Si reemplazamos este flujo en esa expresión, obtenemos que el torque es igual a una constante K por una constante Kf por la corriente de armadura al cuadrado. Despejando acá la corriente de armadura, tenemos IA es igual a raíz del torque sobre K por Kf. Si esta corriente la reemplazamos en la ecuación de voltaje de armadura o de voltaje en terminales, tenemos que el voltaje de armadura es igual a RA más R de campo serie por raíz de torque dividido K por Kf más K por phi por omega m. Y además el flujo lo podemos escribir según lo que está acá a la izquierda. De manera que nos queda acá
por Kf por corriente de armadura, y la corriente de armadura es raíz de torque dividido K por Kf. Y todo esto multiplicado por la velocidad de giro. Despejando la velocidad se obtiene lo que está acá a la izquierda en la diapositiva, y luego considerando que voltaje en terminales dividido raíz de K por Kf por raíz del torque es mucho mayor que RA más RS dividido K por Kf, llegamos a que la velocidad de giro es aproximadamente el voltaje en terminales dividido una constante por la raíz del torque electromagnético, donde esa constante C es igual a raíz de K por Kf. En definitiva, la curva torque-velocidad es esta hipérbola. La velocidad en un motor serie depende del inverso de la raíz cuadrada del torque. La forma de controlar velocidad en un motor serie es básicamente variando el voltaje en terminales. Ya no existe ningún otro método que pudiese funcionar para motores series, salvo variar voltaje en terminales. Al aumentar el voltaje, las hipérbolas se desplazan hacia arriba, y si disminuimos terminales, vamos bajando la hipérbola. Algo importante y que se observa en la ecuación y también en las curvas es que el torque de carga no puede ser cero, porque si el torque de carga es cero, la velocidad tiende a infinito. Así que el motor de corriente continua con excitación serie no puede operar en vacío. Y para controlar voltaje en terminales, nuevamente se debe ocupar electrónica de potencia, algún convertidor de DC-DC o AC-DC. Eso sería todo en este primer video.